Vamos a iniciar la conversación con nuestro invitado, Antonio Bolívar, es un especialista en gestión escolar, viene desde España y será uno de los participantes en este seminario internacional que mañana inicia a nivel nacional en 3 regiones, en Cusco, en Lima y en La Libertad, donde concentran, pues según su cercanía geográfica, a los directores de planteles representativos de estas zonas del país. Pero bueno, vamos a escuchar un poco en resumen de la experiencia que nos viene a hacer y algunas realidades semejantes que hemos estado conversando al inicio, antes de la entrevista. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Yo también estoy muy contento de estar aquí apoyando las iniciativas que desde el Ministerio de Educación se están llevando a cabo. Lo importante aquí es entender cuáles son los retos. Los retos son capacitación, administración de recursos, es conciliación con el sistema político vigente, es entender cuál es el modelo que propone el Estado, cuál debe ser el punto de partida para poder avanzar, porque esa es la idea, ¿no? Todos quieren avanzar. Sí, en general el tema es, dentro de todas las políticas educativas, cómo dinamizar un sistema para que proporcione los mejores aprendizajes para los alumnos, ¿no? Y hay un acuerdo que solo lleva 15 o 20 años, que cada escuela es clave en el proceso de mejora y dentro de cada escuela la dirección escolar desempeña un papel de primer orden, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, la OCDE en primer lugar y otras muchas han lanzado programas cómo mejorar la dirección escolar. Yo creo que ahí se inscribe la política que me parece muy acertada, está llevando al Ministerio de Educación. Si queremos mejorar la educación de los alumnos peruanos, los profesores son clave, pero junto a los profesores... Quienes dirigen los colegios también. Los que dirigen los colegios... Porque hay una situación en particular. Los directores tienen un relacionamiento especial con los padres de familia a través de las denominadas APAFAS, por ejemplo. Ya. No sé cómo en otros países se maneja esta representación de los padres de familia, el grueso de padres de familia en los colegios. Y allí también existen pues intereses. Y hemos visto aquí noticias y a nivel nacional, no solamente en Trujillo, de pues que uno acusa al otro de malversar los recursos, de no utilizar bien el dinero, de que muchas veces los padres participan como mano de obra en las obras de los colegios, en fin, una forma de trabajo unitario, pero sin embargo no vemos reflejado en avances concretos. Gestión. Sí, cada país tiene su organización, pero yo creo que la escuela es pública, sobre todo la escuela es pública y como públicos son los padres, tienen derecho y obligación de participar también en la gestión. En España tenemos unos órganos que se llaman consejos escolares, donde participan las familias, los profesores y en su caso cuando los alumnos son mayores también los alumnos y lo preside lógicamente el director, ¿no? Pero desde esta perspectiva que planteaba, yo creo que el asunto que ahí es un poco la dirección, tiene que tener una ética pública y tiene que tener una responsabilidad por los resultados. Y es el Estado, en primer lugar, el que tiene que exigírselo, pero también la propia comunidad. Queremos una buena escuela, ¿no? Y es a usted, el representante de esta escuela y el que tiene que dar cuenta de en qué medida durante estos años que lleva de gestión o en el año, cada año, durante varios años, se ha mejorado los resultados de la escuela. El director es un administrador de recursos, es un gestor. Sí. ¿Cómo se le debe calificar al director más allá de la denominación como tal? Sí, este es un tema que Perú está también muy implicado en todo lo que se ha llamado el manual del buen directivo y en los países occidentales, incluida España igual, ¿no? El director ha sido en muchos casos solo un gestor. Pero el director es director de una escuela y la escuela está para que los alumnos aprendan cuanto más mejor. Desde esa perspectiva el director tiene que tener una responsabilidad en los aprendizajes de los alumnos. Y es de ahí, desde la perspectiva, que se está haciendo un giro entre la dirección como gestión y la dirección como liderazgo pedagógico. Es verdad que al final el director no puede actuar directamente sobre los alumnos, lo hace, es obvio, a través de los profesores. Entonces, ¿cómo organizar la escuela para que los profesores lo hagan mejor y desde esta perspectiva los alumnos aprendan? Aunque también hay que decirlo, una escuela centrada solo en la gestión tiene unas limitaciones o una dirección
y tiene que pasar a lo pedagógico, pero ambas tienen que ser compatibles y no hay tampoco contradicción entre una y otra, ¿no? Sí. Porque tampoco el director puede tener esa figura clásica de prácticamente el alcaide de una cárcel donde que fiscaliza y está sobre los profesores y está sobre los docentes y deja de lado otros trámites o otras actividades por estar simplemente vigilando que sale mal. Ya, claro. ¿Ese es un modelo que se debe desterrar? ¿Que algunas escuelas practican todavía? Sí, que se debe desterrar. Antes hemos hablado, no puede estar solo centrado en la gestión, tiene que tener una capacidad de preocupación y de liderazgo por el aprendizaje, pero ese liderazgo por el aprendizaje no es al modo antiguo de una autoridad que supervisa, controla o tal, sino más bien desde una perspectiva de la escuela es un proyecto común en el que todos estamos implicados y si la escuela se tiene que mover no soy yo solo, sino también otros los que la mueven y es por eso por lo que se habla de una dirección o liderazgo compartido o distribuido, ¿no? Y frente a la vieja concepción de alguien que manda y ordena, no vamos a cambiar esa concepción por otra que ahora la llamamos liderazgo y sin embargo el modo como funciona es parecido al anterior. Y un tema antes de hablar ya del evento en sí por el cual vamos convocado a Trujillo, la aparición gremial que comentábamos antes de la entrevista. Son escenarios semejantes, a pesar de las realidades geográficas y sociales, son semejantes en Europa o en América Latina. Sí. ¿Cómo entonces avanzar? ¿Cómo no se trata de saltarse el paso del gremio, pero sí enfrentarlo o afrontarlo? ¿Cómo debe actuar el estamento público o el organismo rector como el Ministerio de Educación ante esto? Porque finalmente cuando cierran filas se sientan posiciones muy extremas respecto a las capacitaciones, respecto a las inversiones, en fin. Sí, por una parte es una actitud normal en la mayoría de los países, esa actitud gremial que da lugar a una resistencia, a una oposición, a un conjunto de acciones para no aceptar aquello que se propone, ¿no? Eso es común en la mayoría de los países, España incluida. México ha tenido que entrar con el sindicato porque si no, no podía hacer nada, ¿no? Y incluso yo lo comentaba con las personas del Ministerio, pues me parecía que no había habido una oposición tan grande como a otros sitios. Ya me hablaban de, claro, efectivamente, los procesos hay que negociarlos, hay que implicar al personal, hay que hacerle ver cómo por ahí tienen que ir, cómo las actitudes de resistencia no tienen futuro. En fin, y no pueden ser meramente impositivas, ¿no? Porque con meramente impositivas lo que quieres imponer por encima. Al final tú dependes del personal, del profesorado. Pero claro, aparte es un engranaje, ¿no? Si alguien falla en el sistema, pues como toda organización. Entonces, ¿cómo beneficia un evento como el que inicia mañana? Para esta tarea que es titánica, ¿no? De afrontar una nueva forma de ver el sistema de gestión escolar. Sí, pues el evento quiere, por una parte, abrir nuevas perspectivas con un conjunto de ponencias, pero al mismo tiempo combinarlo con experiencias, muchas veces lo más convincente son buenas experiencias, tanto a nivel de Venezuela, de Perú, como a nivel de otros países internacionales. Está Colombia, está Chile, está Brasil, ¿no? Y entonces buenas experiencias de dirección de escuela que han proporcionado buenos resultados, ¿no? Entonces, de esta perspectiva yo creo que pues tiene la perspectiva un poco sensibilizar al tema, al tiempo convencer y al tiempo proporcionar cómo eso es posible llevarlo a cabo, y de hecho se ha llevado a cabo así, ¿no? Mañana usted va a desarrollar, va a participar en la jornada inaugural en la tarde, según tenemos entendido. Mañana este evento va a ser inaugurado por el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Juan Pablo Silva. Contará con participación del gerente regional de salud y algunos expositores más. ¿Cuál es el tema que va a desarrollar puntualmente mañana? Sí, yo justamente voy a desarrollar el tema, el rol de la dirección escolar, de la gestión al liderazgo pedagógico. Ese tema de cómo pasar de un mero director que antes comentábamos, centrado solo en la gestión burocrática, y sin desdeñar eso como
hay que darle una orientación que además por otra parte es obvia. La escuela está para que los alumnos aprendan. Un buen director es aquel que tiene como tarea preocuparse si el año pasado teníamos estos niveles, este año, sin embargo, hemos conseguido un progreso, ¿no? El director no deja de ser docente tampoco, no deja de ser profesor también. Tiene que enseñar, tiene que administrar, tiene que gestionar. Esa es un poco de las lecciones que puede dejar. No, y a mí me parece que es una buena opción frente a otros países, Inglaterra o tal, que el director sea un docente, ¿no? Porque tiene que entender del asunto, ¿no? Pero justamente porque es un docente tiene que preocuparse de que la mayoría de los docentes funcionen un tanto al unísono en torno a un proyecto común de escuela, ¿no? Y él es el que es responsable públicamente de que ese proyecto común de escuela y de compromisos de gestión educativa que llama ahora el Ministerio de Perú, se lleven a cabo y se consiga ese progreso. Mañana, bueno, y durante los 2 días van a participar especialistas internacionales como usted, Andrés Ramos, de Brasil, en la Secretaría Municipal de Educación de Río de Janeiro, Víctor Murillo, Fe y Alegría Internacional, y también la conferencia de Emilio Tenti en Argentina. O sea, va a haber una experiencia enriquecedora para los directores que participen, que ya están convocados para mañana. Entendido que en La Libertad se van a concentrar los directores de la región norte, ¿no? Sí, así es. De todas las zonas limítrofes, porque este año se ha hecho un seminario internacional descentralizado, ¿no? Debido a que el año pasado se celebró, según conozco, en Lima, y bueno, se quejaron muchos de que querían haber asistido. Y está llegando a zonas estratégicas del país para captar a los... Bueno, interesante. Entonces mañana, señor Bolívar, vamos a estar atentos a la inauguración con la presencia del viceministro y bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido muy interesante en estos minutos compartir con usted. Hemos estado con Antonio Bolívar, especialista en gestión escolar, que viene desde España para ese seminario que comienza mañana en el Centro de Convenciones del Hotel Los Conquistadores. Vamos a otra información.